La familia de mi marido secuestró nuestra luna de miel y luego me dijo que no estaba invitada. Llevábamos casados menos de 24 horas cuando mi marido me dio la noticia. Su familia se venía con nosotros a Bali. ¿Y yo? Se esperaba que me quedara en casa y demostrara mi valía como esposa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me había casado con un hombre. Me casé con un niño de mamá. Así que mientras ellos volaban a Bali, yo reservé mi propio viaje a Hawái, sola. Para cuando volvieron, ya había tomado mi decisión, ya no era su esposa. Desde que era niña, siempre fui la hija obediente. La mayor en una familia tradicional, cargaba con el peso invisible de las expectativas desde que tenía uso de razón. Mis padres eran estrictos pero cariñosos, de esos que te dicen que te exigen porque quieren lo mejor para ti. Y, efectivamente, logré lo que se suponía que debía lograr, o al menos, así lo parecía desde fuera. Me gradué de la universidad con honores. Conseguí un excelente trabajo en el sector financiero y construí una vida de la que mis padres podían presumir, con orgullo. Sin embargo, en algún punto del camino, perdí de vista quién era realmente. Me convertí en la persona que todos necesitaban que fuera, cediendo constantemente a las expectativas y demandas de los demás. Hace 2 años conocí a Andrés. Era todo lo que pensé que quería en una pareja, encantador, atento e increíblemente comprensivo, o al menos, eso creí en aquel momento. Nos conocimos en una cena organizada por amigos en común y desde el momento en que cruzamos miradas, sentí una chispa. Andrés tenía esa capacidad de hacer que las personas se sintieran especiales, como si fueran lo único importante en la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos juntos siempre que podíamos, compartiendo sueños sobre el futuro y planeando una vida que parecía perfecta en todos los sentidos. Algo que me atrajo de Andrés fue el valor que daba a la familia. Hablaba de sus padres y hermanos con un respeto enorme, describiéndolos como la familia unida ideal. Yo, que venía de una familia pequeña, donde los lazos eran fuertes pero discretos, admiraba su devoción por sus seres queridos. Me parecía algo bonito, incluso envidiable. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que su familia no solo era unida, eran asfixiantes, y su nivel de involucramiento en su vida rozaba lo controlador. Al principio, no me molestaban las cenas familiares ocasionales o que Andrés cancelara planes conmigo para ayudar a sus padres o hermanos. Me convencí de que era un gesto tierno, una muestra de su buen corazón. Pero con el tiempo, empecé a notar un patrón. Andrés no solo priorizaba a su familia, vivía por y para ellos. Cada decisión, grande o pequeña, parecía requerir su aprobación. Si sus padres necesitaban ayuda con algo, no importaba lo que él y yo hubiéramos planeado, cancelaba sin pensarlo 2 veces. Las escapadas de fin de semana se posponían, las noches de cita eran interrumpidas y hasta los desacuerdos más pequeños entre sus hermanos acaparaban su atención hasta resolverse. No se trataba solo de ser un hijo o hermano cariñoso, parecía completamente incapaz de decirles que no. A pesar de estas señales de alerta, me quedé. Amaba a Andrés y quería creer que, una vez que nos casáramos, todo se acomodaría naturalmente. Pensé que cuando formáramos nuestra propia familia, él aprendería a darnos prioridad sobre las exigencias constantes de sus padres y hermanos. Fue ingenuo, lo sé, pero el amor nubla el juicio. La planificación de la boda, que debería haber sido un proceso emocionante, se convirtió rápidamente en una fuente de estrés y frustración. La familia de Andrés se metió en cada decisión, desde la lista de invitados hasta el lugar y las flores. Mi sueño de una ceremonia íntima y personal quedó sepultado bajo sus grandiosas ideas y exigencias implacables. En un punto, la madre de Andrés, Carmen, insistió en que invitáramos a varios parientes lejanos que ni siquiera conocía porque, según ella, la familia es lo primero. Debí haber visto la señal de advertencia en ese momento, pero la ignoré. Me convencí de que la boda era solo un día y que lo que realmente importaba era la vida que Andrés y yo construiríamos juntos después. Tragué mi orgullo y dejé que su familia se saliera con la suya, decidida a no permitir que su intromisión arruinara lo que se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida. La boda fue hermosa, por fuera. El lugar era espectacular, la comida exquisita y todos comentaban lo perfecta que parecía la celebración.
Pero para mí se sintió como una representación teatral. No era una celebración de nuestro amor, era una producción orquestada por la familia de Andrés, y yo solo interpretaba el papel de la novia complaciente. Carmen pasó el día entero dando órdenes al organizador de la boda, y la hermana de Andrés, Valeria, criticó cada detalle de mi vestido, mi peinado y mi maquillaje como si fuera su lugar hacerlo. Cuando Andrés y yo compartimos nuestro primer baile, ya estaba emocionalmente agotada. Pero me dije a mí misma que valía la pena, porque ya estábamos casados y, seguramente, las cosas mejorarían a partir de ahí. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome una mezcla de cansancio y emoción. Andrés y yo debíamos salir esa tarde para nuestra luna de miel, un viaje de 2 semanas a Bali. Había sido un compromiso. Siempre soñé con recorrer Europa, pero Andrés insistió en Bali, asegurando que era más exótico y romántico. Mencionó que su familia ya había estado allí y lo había recomendado mucho. A regañadientes, acepté, pensando que era una pequeña concesión en el gran esquema de las cosas. Mientras terminaba de empacar, Andrés se acercó con una expresión extraña. Me dijo que necesitábamos hablar, y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Su tono era demasiado serio para una mañana que debía ser despreocupada. Nos sentamos en la sala, y ahí dejó caer la bomba. Mi familia viene con nosotros a la luna de miel, dijo, evitando mirarme a los ojos. Será más bien unas vacaciones familiares. Me quedé mirándolo, esperando la broma, pero nunca llegó. Siguió explicando que sus padres, sus hermanos e incluso algunos primos habían decidido unirse. Y luego vino el verdadero golpe, ellos creen que lo mejor es que tú te quedes. Por un momento, pensé que había oído mal. Seguramente no podía estar diciendo que yo, su recién casada esposa, no era bienvenida en nuestra propia luna de miel. Pero mientras seguía hablando, me quedó claro que hablaba en serio. Su familia esperaba que me quedara en casa y me ocupara del hogar, mientras ellos disfrutaban del viaje que habíamos planeado juntos. Andrés sonrió, como si creyera que esta idea me haría feliz, como si quedarme en casa haciendo tareas mientras él vacacionaba con su familia fuera un gran honor. Sentí un torbellino de emociones, sorpresa, rabia, dolor. Pero sobre todo, supe que había llegado al límite. Esto no era solo sobre la luna de miel, era el reflejo de una dinámica que había estado presente durante toda nuestra relación. Si aceptaba esto, estaría sentando el precedente de una vida entera siendo relegada y menospreciada. Me quedé sentada en el sofá, paralizada, mientras Andrés seguía hablando. Decía que esta era una gran oportunidad para demostrarle a su familia mi compromiso con ellos, para probarles que realmente quería ser parte de su unidad. Sus palabras se mezclaban unas con otras, cada una más absurda que la anterior. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una gran oportunidad? ¿Para demostrar mi compromiso? Quedándome en casa a cocinar, limpiar y encargarme de todo mientras él y su familia disfrutaban la luna de miel que yo misma había ayudado a planear. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Mi mente repasó todos los sacrificios que había hecho en esos 2 años, todas las veces que había dejado de lado mis propios sentimientos para mantener la paz. Y ahora, esto. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? Pero por más que quisiera gritar, llorar o exigir respuestas, no lo hice. En su lugar, respiré hondo y forcé una sonrisa. Lo entiendo, dije suavemente, aunque mi corazón se rompía. Si esto es lo que tu familia quiere, no me interpondré. Andrés pareció aliviado, incluso satisfecho. Me besó la frente y me agradeció por ser tan comprensiva. Luego se fue a terminar de empacar, dejándome sola en la sala. Tan pronto como desapareció de mi vista, las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer. No podía creer que el hombre con el que me acababa de casar pensara tan poco de mí, que pudiera desecharme tan fácilmente para complacer a su familia. Pero entre el dolor, comenzó a crecer una nueva emoción, ira. No un enojo explosivo, sino una rabia silenciosa que traía consigo claridad y determinación. Me di cuenta en ese instante de que no podía permitir que esto pasara. No podía dejar que Andrés y su familia me pisotearan, tratándome como si fuera una figura decorativa en mi propio matrimonio. Si no me defendía ahora, ¿cuándo lo haría?
Me retiré a la habitación y cerré la puerta, necesitando espacio para pensar. Me senté en el borde de la cama, mirando la maleta que había empacado para Bali. Mi ropa, doblada con cuidado para lo que se suponía que sería el comienzo de mi nueva vida, ahora parecía una burla cruel. La luna de miel que tanto había esperado ya no me pertenecía. Había sido secuestrada por personas que no me valoraban, que no me veían como igual, mucho menos como la esposa de Andrés. Mientras estaba ahí sentada, una idea empezó a tomar forma. Pensé en a dónde podría ir, en qué podía hacer para recuperar este tiempo para mí. Mi mente vagó hasta la casa de vacaciones de mis padres en Cancún, un lugar que siempre me había traído paz y tranquilidad. En su momento, me la habían ofrecido para la luna de miel, pero Andrés insistió en Bali, descartando Cancún por ser demasiado común. Ahora, me parecía el escape perfecto. Sin perder más tiempo, tomé mi teléfono y reservé un vuelo de última hora. Era impulsivo, quizá incluso imprudente, pero no me importaba. Necesitaba alejarme, despejar mi mente y decidir qué hacer. Quedarme en casa cumpliendo el papel que la familia de Andrés había decidido para mí no era una opción. Antes de irme, escribí una nota para Andrés. Fui breve, sin darle a él ni a su familia la satisfacción de saber cuánto me habían herido. Como vas a disfrutar Bali con tu familia, escribí, pensé que también podría tomarme un tiempo para mí. Podemos hablar cuando ambos regresemos. Dejé la nota sobre la encimera de la cocina, tomé mi maleta y salí por la puerta sin mirar atrás. El trayecto al aeropuerto se sintió irreal. Esperaba que la culpa apareciera en cualquier momento, que esa voz en mi cabeza me dijera que estaba exagerando, que debía dar la vuelta y hacer lo que Andrés quería. Pero nunca llegó. En su lugar, sentí una creciente sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en años, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar y se sentía liberador. Llegué a Cancún tarde en la noche, recibida por el sonido de las olas chocando contra la orilla y la cálida brisa salada del océano. La casa de vacaciones de mis padres era tal como la recordaba, acogedora y tranquila, con enormes ventanales que ofrecían una vista impresionante del mar. Dejé mi maleta en la habitación y me quedé de pie junto a la ventana, observando la luz de la luna reflejarse en el agua. Por primera vez en días, sentí calma. Este era exactamente el lugar donde necesitaba estar. A la mañana siguiente, desperté con el canto de los pájaros afuera de mi ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un resplandor dorado. Me estiré, sintiéndome más descansada de lo que había estado en semanas. Decidí que este viaje sería para mí, no para Andrés, no para su familia, sino para redescubrir quién era y qué quería. Durante los siguientes días, me permití disfrutar de pequeños placeres. Me consentí con días de spa, exploré las tiendas locales y saboreé cada bocado de la deliciosa comida mexicana. Tomé clases de buceo, algo que siempre había querido hacer pero que nunca me había dado el tiempo. Cada día, me sentía un poco más fuerte, un poco más como yo misma. Pero por más que intentara concentrarme en el presente, mi mente seguía volviendo a Andrés y a nuestra relación. Pensé en todas las veces que había cedido, en todas las veces que había puesto sus necesidades y las de su familia por encima de las mías. Me di cuenta de que había estado tan desesperada por su aprobación que había perdido de vista mi propio valor. Y ahora, estaba pagando el precio. Una noche, sentada en la terraza viendo el atardecer, tomé una decisión. Me merecía algo mejor. Merecía una pareja que me respetara, que valorara mis sentimientos y me viera como su igual. Si Andrés no podía ser ese compañero, si no podía enfrentarse a su familia y priorizar nuestro matrimonio, entonces estaba mejor sin él. Con esa decisión vino una sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando control de mi vida. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía claro algo: no iba a conformarme con menos de lo que merecía. Cuando mi tiempo en Cancún llegó a su fin, empaqué mis cosas y volví a casa, lista para enfrentar a Andrés y su familia. No sabía cómo reaccionarían, pero estaba segura de que era lo suficientemente fuerte para manejar lo que viniera. Regresar a casa se sintió surrealista. Las 2 semanas en Cancún habían sido un escape necesario, pero ahora volvía a la realidad que había dejado atrás.
Encendí mi teléfono en cuanto bajé del avión, y las notificaciones llegaron de inmediato: llamadas perdidas, mensajes de voz y textos, en su mayoría de Andrés y su familia. Mi corazón se hundió mientras revisaba los mensajes. Lo que vi solo confirmó lo que ya sabía: esto no se trataba solo de la luna de miel, sino de control. Los primeros textos de Andrés eran suaves, parecía confundido. ¿Dónde estás? Y necesitamos hablar. Pero con el paso de los días, sus mensajes se volvieron más hostiles. Me acusó de haberlo abandonado, de haber arruinado nuestro matrimonio. Los mensajes de su madre, Carmen, eran aún peores. Me llamó egoísta e irrespetuosa, acusándome de deshonrar a su familia. Su hermana, Valeria, también intervino, lanzando insultos sobre mi educación y mi incapacidad para encajar en sus tradiciones familiares. Lo peor fueron los mensajes de voz. En uno de ellos, Andrés sonaba frustrado y desesperado. Me regañaba por ser inmadura y por no cumplir con mis responsabilidades como esposa. En otro, exigía que me disculpara con su familia, asegurando que estaban dispuestos a perdonarme si mostraba humildad. Casi me reí cuando escuché eso. ¿Perdonarme? ¿Por qué? ¿Por atreverme a defenderme? La actitud de su familia era asombrosa, pero también reafirmó mi decisión. Esto no se trataba solo de una discusión familiar o de un malentendido, se trataba de una falta de respeto fundamental hacia mí como persona, como pareja, como alguien que importaba. Había pasado 2 años sacrificándome para encajar en la vida de Andrés y su familia, ignorando mis propias necesidades y deseos en el proceso. ¿Y qué había obtenido a cambio? Un esposo que consideraba aceptable dejarme atrás para que su familia disfrutara mi luna de miel. Cuando llegué a la casa de mi mejor amiga, sentí una oleada de alivio. Ella había sido mi apoyo durante todo este proceso, ofreciéndome un lugar donde quedarme mientras decidía qué hacer. Me recibió con un abrazo cálido, y pasamos la noche hablando sobre mi viaje y mis próximos pasos. No puedo volver con él, admití, con la voz temblorosa. Esto no es algo aislado. Así es él. Así es su familia. Si regreso, estoy aceptando una vida de esto. Mi amiga asintió, con una expresión seria. Mereces algo mejor. Siempre lo has merecido. No dejes que te hagan dudar de eso. Sus palabras me dieron fuerza, pero los días siguientes no fueron fáciles. Las llamadas y mensajes de Andrés no pararon. Su familia, sintiéndose aún más confiada por mi silencio, comenzó a molestar a mis padres. Una noche, mi madre me llamó, su voz temblorosa. Me contó que Carmen y Valeria habían ido a nuestra casa, exigiendo saber dónde estaba. Las acusaron de haber criado a una hija irrespetuosa, y sugirieron que mi comportamiento era reflejo de una educación deficiente. Me hervía la sangre. Una cosa era que me atacaran a mí, pero arrastrar a mis padres a esto cruzaba un límite. Le aseguré a mi madre que no tenía que hablar con ellas y le pedí que bloqueara sus números. Si vuelven a aparecer, dije con firmeza, llamen a la policía. Al día siguiente, decidí llamar a Andrés. No podía evitar esta confrontación por más tiempo. Cuando respondió, su tono era frío. ¿Así que por fin quieres hablar? Andrés, comencé, tratando de mantener la calma, este matrimonio no está funcionando. Hubo un silencio, y luego se rió con desdén. Estás exagerando. Fue solo un malentendido. Mi familia solo quería incluirte, y tú lo sacaste de proporción. Si simplemente vuelves y te disculpas, podemos superar esto. Apreté la mandíbula. ¿Incluirme, dejándome fuera de mi propia luna de miel? ¿Esperando que me quedara en casa haciendo tareas mientras ustedes disfrutaban del viaje? Eso no es inclusión, Andrés. Eso es control. Suspiró, frustrado. No lo entiendes. Así es mi familia. Son tradicionales. Esperan ciertas cosas, y no puedo cambiar eso de la noche a la mañana. ¿Y qué hay de lo que yo espero?, le repliqué. ¿Qué hay de mis necesidades, mis sentimientos, o no importan porque no encajo en la versión de tradición de tu familia? Por un momento, Andrés guardó silencio. Pensé que, tal vez, estaba empezando a entender.
Pero luego habló de nuevo, y sus palabras destrozaron cualquier esperanza que me quedara. Eres egoísta. El matrimonio es compromiso. Si no puedes manejar formar parte de mi familia, tal vez no estás hecha para esto. La rabia que había estado conteniendo explotó. Tienes razón, dije con frialdad. No estoy hecha para esto. No estoy hecha para ser tratada como una ciudadana de segunda en mi propio matrimonio. Se acabó, Andrés. Voy a pedir el divorcio. No respondió de inmediato, pero podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Finalmente, murmuró, te vas a arrepentir antes de colgar. Cuando la llamada terminó, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el amor que pensé que teníamos, por el futuro que imaginé con Andrés. Pero alivio, porque sabía que finalmente me estaba defendiendo a mí misma, que por primera vez en años estaba eligiéndome a mí. En los días siguientes, empecé los trámites del divorcio. Me puse en contacto con un abogado, quien me aseguró que el proceso sería sencillo debido a lo reciente de nuestro matrimonio. También le conté a mis padres mi decisión, y ellos no hicieron más que apoyarme. Mi madre me abrazó con fuerza y me dijo, solo queremos que seas feliz, cariño. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no vale la pena luchar por ti. A medida que reconstruía mi vida, recibí un mensaje inesperado de una desconocida, la exnovia de Andrés. Había escuchado sobre mi situación por amigos en común y quería compartir su experiencia. Su historia era inquietantemente parecida a la mía, suegros controladores, expectativas sofocantes y una relación donde su voz nunca importaba. Leer su mensaje fue un golpe de realidad. Esto no había sido un evento aislado, sino un patrón. Su familia siempre había sido así, y siempre lo serían. Con esa confirmación, cualquier duda que me quedara desapareció. Sabía que merecía más, y aunque el camino por delante no sería fácil, también sabía que era lo suficientemente fuerte para recorrerlo. La decisión de pedir el divorcio me quitó un peso de encima, pero sabía que la batalla no había terminado. Andrés y su familia no eran el tipo de personas que aceptaban el rechazo fácilmente, y su reacción a mi decisión solo confirmó mis sospechas. Al día siguiente de nuestra última conversación, desperté con una avalancha de mensajes furiosos de él, su madre y su hermana. Los mensajes de Andrés alternaban entre culparme y tratar de manipularme emocionalmente. Estás destruyendo todo lo que construimos, decía uno. Otro decía, estás cometiendo el peor error de tu vida. Nadie más te soportará como yo lo hice. Sus palabras me dolieron, pero también reafirmaron mi decisión. Si así reaccionaba a que yo me defendiera, no quedaba nada que valiera la pena salvar. Su madre, Carmen, fue aún peor. Me llamó una esposa deshonrosa y aseguró que había humillado a su familia. Sus mensajes estaban llenos de insultos, llamándome egoísta, ingrata y malcriada. Incluso llegó a decir que había manipulado a Andrés para que se casara conmigo solo para luego abandonarlo. Era absurdo, pero también agotador. Cada vez que pensaba que ya no podían caer más bajo, lo hacían. A pesar de sus ataques constantes, me mantuve firme. No respondí a ninguno de sus mensajes ni atendí sus llamadas. Mi abogado me aconsejó documentar todo en caso de que las cosas se pusieran más feas, así que guardé capturas de pantalla y grabé cada mensaje de voz. No iba a dejar que me intimidaran. Mientras me preparaba para el proceso legal, mis padres se convirtieron en mi mayor apoyo. Mi mamá, que estaba devastada por la forma en que la familia de Andrés me había tratado, estuvo a mi lado en cada paso del camino. Mi papá, normalmente un hombre tranquilo, se mostraba visiblemente enojado cada vez que escuchaba las últimas fechorías de Andrés y su familia. Una noche, mientras hablábamos sobre los siguientes pasos, mi papá dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Eres más fuerte de lo que ellos creen, dijo con voz firme. Ellos piensan que pueden romperte, que te rendirás bajo la presión. Pero no lo harás. Eres nuestra hija, y tienes más fortaleza de la que jamás imaginarán. Sus palabras me dieron fuerza. Durante mucho tiempo había dudado de mí misma, creyendo que no tenía el valor para enfrentar a Andrés y su familia. Pero ahora entendía que siempre había sido fuerte. Tomar la decisión de irme no fue debilidad, fue el acto más poderoso de amor propio que jamás había hecho.
Con el paso de los días, comencé a reconstruir mi vida poco a poco. Me concentré en mi trabajo, pasando largas horas en la oficina para mantener mi mente ocupada. Mis compañeros, siempre amables y solidarios, me brindaron apoyo cuando supieron por lo que estaba pasando. Uno de ellos incluso me sugirió hacer un viaje de fin de semana para despejarme. Aunque no me sentía lista para otra escapada, el gesto me recordó que tenía personas a mi alrededor que realmente se preocupaban por mí. Pero justo cuando pensaba que las cosas estaban empezando a calmarse, Andrés escaló la situación una vez más. Una tarde, al salir del trabajo, vi una figura familiar apoyada contra mi coche en el estacionamiento. Mi estómago se hundió al reconocerlo. No le había dicho dónde estaba quedándome, así que debió haber hecho un esfuerzo considerable para encontrarme. La mezcla de enojo y miedo me recorrió el cuerpo, pero me obligué a mantener la calma. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono más suave del que esperaba. Crucé los brazos, manteniendo la distancia. No hay nada más que decir, Andrés. Ya tomé mi decisión. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Solo, no entiendo por qué haces esto. Se supone que somos un equipo. Eres mi esposa. Sus palabras podrían haber parecido sinceras para alguien más, pero yo veía la verdad detrás de ellas. No se trataba de amor o de salvar nuestra relación, sino de control. Andrés no quería perderme, quería conservar la imagen de un matrimonio perfecto para complacer a su familia. Fui tu esposa, respondí con firmeza. Pero tú y tu familia dejaron claro que nunca sería una prioridad para ti. No voy a pasar el resto de mi vida siendo tratada como una extraña en mi propio matrimonio. Su expresión cambió de frustración a enojo. Estás exagerando. Mi familia no es perfecta, pero tienen buenas intenciones. Solo necesitas hacer un esfuerzo para llevarte mejor con ellos. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Hacer un esfuerzo? Lo di todo para encajar con ellos y nunca fue suficiente. No querían una nuera, Andrés. Querían una sirvienta. Y tú se los permitiste. Por un momento, pareció que iba a responder, pero luego simplemente negó con la cabeza. Estás cometiendo un error, murmuró antes de alejarse. Mientras lo veía marcharse, sentí un extraño sentido de cierre. Quedaba claro que Andrés nunca cambiaría. Siempre pondría las expectativas de su familia por encima de mi bienestar y yo merecía algo mejor. Merecía una pareja que me respetara, que me valorara y que luchara por mí. Al día siguiente, finalicé el papeleo del divorcio. Fue un momento agridulce, pero sobre todo, fue un momento de liberación. Finalmente estaba tomando control de mi vida, rompiendo con la toxicidad que me había consumido durante demasiado tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Un divorcio, incluso en las mejores circunstancias, nunca lo es. Pero también sabía que era más fuerte de lo que nunca me había dado crédito. Había enfrentado a Andrés y a su familia, y había salido de ello con la certeza de que nunca volvería a conformarme con menos de lo que merecía. Unas semanas después, mis padres me sorprendieron con un viaje de regreso a Cancún. Esta vez, no era una escapada, sino una celebración de mi resiliencia y mi nuevo comienzo. De pie en la playa, viendo las olas romper contra la orilla, sentí una paz profunda. Había regresado al lugar donde había comenzado mi independencia, pero ahora era más fuerte, más sabia y más segura de mí misma. Mirando hacia atrás, entendí que Andrés y su familia me enseñaron algunas de las lecciones más valiosas de mi vida. No por lo que me dieron, sino por lo que me mostraron que nunca debía aceptar. Su comportamiento me llevó al límite, pero también me obligó a defenderme de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Mientras empaquetaba mis cosas al final del viaje, lista para regresar a casa, sentí un renovado sentido de propósito. No solo estaba avanzando, estaba reclamando mi vida. Mi futuro era mío para construir y por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción por lo que estaba por venir. Sabía que aún habría desafíos. La vida rara vez es sencilla. Pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. Había sobrevivido al desamor, a la traición y al peso de expectativas injustas, y había salido del otro lado más fuerte que nunca.
Mientras el avión despegaba, miré por la ventana y susurré un adiós silencioso al pasado. Ya no era la misma persona que había llegado a Cancún semanas atrás, y por eso estaba agradecida. Estaba lista para abrazar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera, siempre tendría la fuerza para salir adelante. El capítulo con Andrés y su familia estaba cerrado. Y este nuevo capítulo, este sí era todo sobre mí.